Apaga las luces, ponte los auriculares. Esta historia no ocurrió en una casa abandonada. Ocurrió en un lugar donde se supone que estás a salvo. En Navidad, con la familia, con personas que deberían protegerte. Hay noches en las que el peligro no viene de fuera, viene de quien te da de comer, de quien te tapa por la noche, de quien te sonríe mientras apaga la luz. Esta es la historia de dos niños, de una visita y de una casa donde al caer la noche, nadie era quien decía ser. Mis padres llevaban años sin hablar con la abuela. No era una pelea concreta. No hubo una gran discusión. Solo silencios largos, llamadas que nunca se devolvían, y esa frase incómoda que se repetía cada Navidad. Este año no vamos. Pero aquel diciembre fue diferente. Mis padres estaban agotados. Trabajo, viajes, turnos imposibles. Y cuando la abuela llamó por primera vez en años, sonó normal, cálida, casi dulce. Dijo que quería vernos, que estaba mayor, que quizás sería la última Navidad juntos. 2 semanas, solo 2 semanas. Aceptaron. Yo tenía 11 años, mi hermana 8, y aunque algo en la voz de mi madre sonó tenso cuando colgó el teléfono, ninguno de los dos preguntó nada. La casa de los abuelos estaba lejos, demasiado lejos. Un trayecto largo por carretera, cada vez con menos casas, menos luces, menos señal en el móvil. Recuerdo mirar por la ventana y pensar que el bosque parecía acercarse a la carretera, como si quisiera cerrarse sobre nosotros. La casa apareció de repente, al final de un camino de grava. Grande, antigua, demasiado silenciosa. La abuela nos esperaba en el porche. Sonreía, pero no era una sonrisa de bienvenida. Era rígida, como si se le hubiera olvidado cómo se hacía. Nos abrazó. Olía a algo fuerte, medicamentos y un fondo metálico que no supe identificar. «¡Qué grandes estáis!», dijo, pero no nos miró a los ojos cuando lo hizo. El abuelo no salió. «Está cansado», explicó ella. «Por la noche está mejor». Dentro la casa estaba impecable, demasiado limpia, sin polvo, sin fotos recientes. Todas las fotografías familiares se detenían años atrás. La abuela nos enseñó nuestras habitaciones. Dijo una norma clara, con un tono demasiado serio para algo tan simple. «Por la noche no salgáis del cuarto». Mi hermana rió. Pensó que era una broma. Yo no. Esa primera noche cenamos pronto. La abuela apenas comió. Nos observaba mientras masticábamos, como si contara los bocados. A las 9 en punto se levantó de la mesa. «Es hora de dormir». A las 9, en Navidad. Nos acostamos sin protestar. La casa se quedó en silencio, un silencio tan profundo que me costó conciliar el sueño. Hasta que escuché el primer ruido. Un arrastre. Lento, pesado. Venía del pasillo. Abrí los ojos. Miré el reloj. 2:17 de la madrugada. El sonido se repitió, como si alguien caminara, pero sin levantar los pies del suelo. Me incorporé en la cama, y entonces escuché la voz de la abuela. No hablaba, susurraba, decía nuestro nombre, una y otra vez. La noche cayó de golpe, no como en la ciudad, donde las luces suavizan la oscuridad, sino como una tapa cerrándose sobre la casa. Desde nuestra habitación, el exterior desapareció por completo. Las ventanas eran ahora rectángulos negros, sin reflejos, sin estrellas.
Mi hermana estaba sentada en la cama, abrazando las rodillas. ¿La has oído respirar?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Eso era lo peor. La abuela hablaba, pero no respiraba entre palabra y palabra. Ni un suspiro, ni un carraspeo, nada. A las 11 en punto, escuchamos cómo se cerraba una puerta en el piso de abajo, luego otra, luego el sonido seco de algo metálico. Cerrojos. No eran pasos normales. Era como si alguien arrastrara los pies sin levantar nunca las plantas del suelo. Muy despacio. El pasillo crujió. El ruido se detuvo justo frente a nuestra puerta. No hubo golpes esta vez, solo la voz. «Niños», susurró, «no deberíais estar despiertos». Mi hermana se tapó la boca para no llorar. «Abrid», continuó, «el abuelo quiere veros». La palabra abuelo sonó forzada, como si no entendiera bien qué significaba. Yo miré el pomo, no se movía, pero entonces el cerrojo empezó a vibrar. No intentaban abrir desde fuera, lo estaban cerrando más. El clic final sonó definitivo. Cuando la voz se alejó, no dormimos. Nos quedamos sentados, escuchando. A veces pasos, a veces golpes lejanos, a veces risas, risas infantiles. A las 3:11 de la madrugada, la casa entera tembló. Algo cayó en el piso de abajo, un golpe seco. Después, silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni insectos, ni viento, nada. Hasta que escuchamos un llanto. Venía del salón. La voz del abuelo, débil, rota. «¡Ayudadme!», gemía. «¡Por favor!». Mi hermana se levantó de un salto. «Es él», dijo. «Está sufriendo». La agarré del brazo. «No bajes». El llanto se repitió. «Tengo frío», decía. «Ella no me deja». La puerta vibró suavemente. No golpes, no empujones, como si alguien apoyara la frente al otro lado. «No hagáis ruido», susurró la abuela desde el pasillo. «Lo despertaríais». Ahí lo entendí. El abuelo no dormía de día, estaba encerrado. Cuando amaneció, la casa parecía normal, demasiado normal. La abuela canturreaba mientras limpiaba la cocina. Nos sonrió como si nada hubiera pasado. «Hoy viene visita», dijo, «pero vosotros no saldréis de la habitación esta noche». «Queremos llamar a mamá», dije. La sonrisa se congeló. «Aquí no hay cobertura». Levanté el móvil, sin señal, ni una raya. Intentamos abrir una ventana, clavada. Las puertas principales tenían cadenas, y entonces vimos algo que no habíamos visto antes. En el pasillo, al fondo, había una puerta pequeña. Nunca la habíamos notado. No tenía pomo, solo arañazos desde dentro, y un olor a algo que llevaba mucho tiempo sin ver la luz. El abuelo volvió a llorar esa noche, pero ya no pedía ayuda, pedía perdón. «No miréis», decía, «no miréis a los ojos». Y entonces escuchamos a la abuela reír, una risa larga, grave, satisfecha. La casa estaba despierta, y nosotros también. La casa no volvió a quedarse en silencio después de aquella noche. No era un ruido constante, no era algo que pudiera señalarse con exactitud, pero estaba ahí, como un murmullo enterrado bajo las paredes, como si la madera respirara lentamente,
reteniendo algo que no quería dejar escapar. Dormíamos mal, con la sensación permanente de que alguien observaba desde los pasillos, de que cada puerta cerrada era solo una ilusión de seguridad y que bastaría un gesto mínimo para que todo se viniera abajo. A la mañana siguiente, la abuela actuó como si nada hubiera ocurrido. Preparó el desayuno con una calma inquietante, tarareando una melodía que no reconocíamos, moviéndose por la cocina con pasos suaves, demasiado precisos para su edad. No preguntó por la noche, no mencionó los ruidos, no hizo referencia alguna a los golpes ni a la voz que habíamos escuchado. Cuando mi hermana intentó mirarla a los ojos, ella sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue una mueca breve, tensa, como si no estuviera acostumbrada a usar ese gesto. El abuelo no apareció. Preguntamos por él, dijimos su nombre varias veces. La abuela respondió que estaba descansando, que no debíamos molestarlo, que había pasado mala noche. Algo en su tono dejaba claro que no era una sugerencia, era una orden. La casa, de algún modo, parecía alinearse con ella. Las puertas que intentamos abrir estaban cerradas, las ventanas parecían más pesadas de lo normal. Incluso la luz del día entraba de forma extraña, filtrada, apagada, como si el exterior no quisiera mezclarse con lo que ocurría dentro. Fue después del mediodía cuando lo escuchamos de nuevo. Un sonido bajo, arrastrado, proveniente del piso inferior. No eran pasos claros, sino algo irregular, como si alguien caminara sin recordar del todo cómo hacerlo. La abuela dejó caer una taza al suelo. Por primera vez, su rostro perdió la compostura. Durante un segundo, solo uno, vimos miedo real en sus ojos. Luego se recompuso. Nos ordenó subir a la habitación y cerrar la puerta con llave. Esta vez no discutimos. Desde arriba el sonido se hizo más evidente. El arrastre se desplazaba lentamente por el pasillo inferior, deteniéndose a intervalos irregulares, como si aquello que se movía necesitara descansar. El suelo vibraba levemente. La casa entera parecía reaccionar a su presencia, crujiendo, tensándose, como si intentara adaptarse a un peso que no debería soportar. Mi hermana empezó a llorar en silencio. Yo intenté tranquilizarla, pero no podía apartar la sensación de que lo peor aún no había ocurrido. Entonces escuchamos la voz. No venía de un punto concreto, no resonaba en una habitación específica, parecía surgir de las paredes mismas, filtrándose por cada rincón de la casa. Era la voz del abuelo, pero distorsionada, forzada, como si alguien la utilizara sin entender del todo cómo sonaba antes. Dijo nuestros nombres, despacio, con una familiaridad que resultaba insoportable. Nos pidió que bajáramos, que no tuviéramos miedo, que necesitaba vernos. Cada palabra estaba cargada de algo antinatural, como si el lenguaje fuera solo una herramienta prestada. La abuela gritó desde abajo que no escucháramos, que no respondiéramos, que pasara lo que pasara, no abriéramos la puerta. El conflicto quedó suspendido en el aire. Dos voces, dos órdenes y una casa que parecía esperar nuestra decisión. Fue entonces cuando comprendimos que no se trataba solo del abuelo, ni de la abuela, ni siquiera de la casa. Algo más antiguo, más profundo estaba usando ese lugar como ancla, algo que necesitaba familias, rutinas, generaciones enteras para seguir existiendo. Y nosotros habíamos entrado sin saberlo en su ciclo. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca, mucho más cerca, tan cerca que sentimos el aliento frío filtrándose por debajo de la puerta. Y comprendimos con una certeza absoluta que si abríamos, no habría marcha atrás, que la casa no nos dejaría ir, que el tiempo, dentro de esas paredes, no funcionaba como debería, y que el amanecer no traería alivio. No recuerdo en qué momento dejamos de pensar en escapar. No fue una decisión consciente, no hubo una conversación ni un acuerdo silencioso, simplemente ocurrió.
La idea de salir de la casa empezó a parecer lejana, casi absurda, como si perteneciera a otra vida. Cada intento anterior había terminado igual: puertas cerradas, pasillos que parecían alargarse, una sensación constante de estar siendo observados por algo que conocía cada uno de nuestros movimientos antes incluso de que los pensáramos. La voz del abuelo no volvió a escucharse, pero su presencia permanecía. Era como una presión constante en el aire, una certeza incómoda de que no estábamos solos, aunque no viéramos a nadie. La abuela se encerró en su habitación y no salió en todo el día. A veces oíamos pasos al otro lado de la puerta, movimientos lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin prisa, sabiendo que no había ningún lugar al que ir. La noche cayó demasiado rápido. Las luces comenzaron a fallar poco después de la cena. Primero parpadeos breves, casi imperceptibles, luego apagones más largos, hasta que la casa quedó sumida en una penumbra espesa, rota solo por la luz azulada de la luna entrando por las ventanas. Fue entonces cuando empezaron los golpes. No fuertes, no violentos, golpes suaves, rítmicos, siempre desde el mismo punto, la pared que separaba nuestra habitación del pasillo. 1, 2, 3, siempre 3 golpes. Intenté convencerme de que era la madera dilatándose, el frío, cualquier explicación lógica que pudiera sostenerse, pero el ritmo era demasiado perfecto, demasiado intencionado. Mi hermana se aferró a mi brazo con tanta fuerza que me dolió. No dijo nada, no hacía falta. Los dos sabíamos que pasara lo que pasara, no debíamos responder. Entonces la casa habló, no con palabras, no con una voz clara, sino con sonidos superpuestos, crujidos, susurros, respiraciones que no parecían humanas. Las paredes vibraban levemente, como si algo se moviera dentro de ellas, deslizándose por espacios que no deberían existir. Cada golpe en la pared se sentía más cercano, como si la separación entre nosotros y aquello que golpeaba se estuviera debilitando. La puerta de la habitación se abrió sola, no de golpe, no con violencia, simplemente empezó a moverse, muy despacio, como si alguien la empujara desde el otro lado con infinita paciencia. El pasillo estaba oscuro, pero no vacío. Algo ocupaba el espacio. No tenía una forma definida, no al principio. Era una silueta irregular, cambiante, como una sombra que no obedecía a la luz. Y entonces habló, no con la voz del abuelo, no con la de la abuela, sino con ambas al mismo tiempo. Dijo que la casa necesitaba quedarse con alguien, que siempre había sido así, que cada familia dejaba algo atrás, aunque no lo supiera, que el tiempo dentro de esas paredes no avanzaba como afuera, se acumulaba, se espesaba, y alguien tenía que sostenerlo. Comprendimos entonces que no se trataba de sobrevivir esa noche, se trataba de quién se quedaría. La figura avanzó un paso más y la casa entera crujió, como si aprobara la decisión que aún no habíamos tomado. El aire se volvió irrespirable, cada pensamiento parecía pesado, lento, atrapado en una red invisible, y supe, con una claridad aterradora, que cuanto más tiempo pasáramos allí, más difícil sería recordar quiénes éramos antes de entrar, y que la casa ya había empezado a elegir por nosotros. No hubo discusión. No hubo palabras heroicas ni sacrificios dramáticos como en las películas. Solo silencio. Un silencio tan denso que dolía en los oídos. La casa parecía contener la respiración, esperando. La silueta retrocedió un paso, no por miedo, por paciencia. Fue entonces cuando entendimos la verdad completa. La casa no atrapaba a la gente, la convencía.
Les hacía creer que quedarse era más fácil que huir, que resistirse no valía la pena, que el tiempo fuera de esas paredes era una mentira lejana. La puerta principal se abrió sola, por primera vez desde que llegamos. El aire frío de la noche entró como un golpe, real, vivo, diferente al aire estancado del interior. La silueta se tensó, la casa crujió con violencia, como si no aceptara aquella posibilidad. Las paredes vibraron, el suelo tembló bajo nuestros pies. Corrimos. No miramos atrás. Cuando cruzamos el umbral, la puerta se cerró de golpe. La casa quedó en silencio, inmóvil, como una maqueta abandonada. Desde fuera parecía normal, demasiado normal. Ninguna luz, ningún sonido, nada que indicara lo que había ocurrido dentro. Nunca volvió a abrirse. Años después, al pasar por aquella carretera, la casa sigue ahí, siempre igual, siempre esperando. No hay carteles de venta, no hay vecinos, nadie habla de ella. Pero a veces, al caer la noche, juro que las luces se encienden solas y que alguien, desde dentro, sigue contando el tiempo que falta para que alguien más decida quedarse.